colega. Colombia, contra Miguel Uribe Turbay. Colombia se ha hecho viral, señores, con ese atentado al candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Sí, eso le ha dado la vuelta al mundo entero, colegas. Si el señor director puede buscar las imágenes, por favor. El director, por favor, cuando pueda, busque imagen de ese candidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe. Bueno. Se debate entre la vida y la muerte por el momento. Las últimas noticias del atentado contra Miguel Uribe Turbay, en directo. El esquema de protección del senador Uribe fue disminuido extrañamente el día del atentado. La policía confirma que el arma con que el sicario disparó fue comprada en Arizona. Miguel necesita un milagro, dice la esposa del congresista, que sigue ingresado con pronóstico reservado. 7 disparos, 2 de ellos en la cabeza. Sabemos que Colombia, en la época de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante más famoso y reconocido de esa era. Escucha, disculpa que te interrumpa, que de hecho la madre del candidato presidencial que está herido con los disparos era periodista y fue secuestrada en por ese campo de Pablo Escobar. Sí, Diana Turbay. Entonces, volviendo al comentario, nuevamente se ve como el terror y el pánico que en esa época de los años 80, este reconocido narcotraficante de nombre Pablo Emilio Escobar Gaviria, que era el control de Colombia, sembró en ese tiempo y todavía ese espíritu se ha mantenido aún haciendo estragos. Y vemos como este congresista de nombre Miguel Uribe Turbay, ¿verdad?, congresista del estado, pues recibió impactos de bala en un meeting. 7 disparos, 2 de ellos en la cabeza. Pero eso hay que investigar, colega, porque se supone el sicario fue un menor de edad, mira qué cosa. Pero se supone que ese candidato tenía seguridad, y sobre todo en Colombia, un cordón de seguridad. ¿Dónde estaba la seguridad? Porque exactamente. La seguridad en un meeting, cuando escuchan un primer disparo, se produce un juidero. Claro. Entonces, 7 disparos, ¿dónde estaba la seguridad? Hay que investigarlo también. La seguridad de ese candidato hay que investigarlo. A todos. Claro. Y sobre todo a quien grabó el video en el momento del disparo, del atentado, hay que investigarlo. Porque como eso es un ejemplo que yo te diga, mira, vamos a hacer un atentado, tú vas a estar grabando y todo. Entonces, a esa persona que grabó ese video durante el atentado también hay que investigarlo. Es una señora que está hablando ahí hay mucha gente que hay que investigar. Por eso es que siempre a la hora de realizar una actividad política, siempre se hace lo que es un esquema de logística, Alcides. Se hace un esquema de logística en la cual la seguridad personal del candidato o del congresista, en este caso, debe de tener lugares estratégicos para tratar de que personas que vayan a estar en el meeting no estén tan cerca, ¿verdad?, del congresista o de la figura que va a emitir un discurso, porque siempre van a haber esos tipos de situaciones. Recordemos el caso del asesinato del aspirante presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Fue a la hora misma de pronunciar un discurso, sicarios que, enviados por Pablo Emilio Escobar Gaviria, se trasladaron hacia el municipio de Soacha, el 18 de agosto de 1989, en donde perpetraron ese lugar y asesinaron al aspirante a la nominación presidencial. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde estaba la seguridad de Miguel Uribe Turbay? ¿Dónde estaba? 7 disparos. Un país como Colombia, que se supone que hay sicariato por donde quiera. Entonces, ante un meeting, ¿dónde estaba la seguridad del candidato presidencial? ¿Dónde estaban? Porque con el primer impacto de bala tiene que salir. Claro. Entonces fueron 7 disparos, 2 de ellos en la cabeza, señores. Y la seguridad, bien, gracias. Entonces hay que investigar toda su seguridad. Tiene que hacer una investigación exhaustiva. La Fiscalía General de Colombia
ha ofrecido este lunes los primeros datos de la investigación por el intento de asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador del opositor Centro Democrático y precandidato a la presidencia de Colombia, que el sábado fue víctima de un atentado. Este sábado en la tarde en Bogotá, el director de la Policía Nacional, Carlos Triama, ha explicado que la pistola Glock usada en el ataque fue comprada en Arizona, o sea que viene de Estados Unidos, sí, en agosto del 2020. Aún no se sabe cómo llegó a Colombia ni a manos del sicario detenido por disparar a Uribe, un menor de 15 años que aún no ha sido interrogado. El último parte médico emitido este lunes por la Fundación Santa Fe de Bogotá a las 6:35 de la tarde de Colombia, 10:35 hora de España peninsular, señala que el congresista sigue en estado crítico y con escasas respuestas a las intervenciones y manejos médicos a los que han sido sometidos. Con poca posibilidad de vida, porque cuando ya hay 2 disparos en la cabeza, señores, solo un milagro de Dios, como bien dice su esposa, solo un milagro de Dios puede salvarlo. 7 disparos, 2 de ellos en la cabeza, y me imagino que a una distancia muy corta. Sí. Entonces, hay que investigar la procedencia de esa pistola, esa Glock, que ya tenían como 4 años. Casi 5 en Colombia. Casi 5. Entonces, ¿cómo pudo llegar ante ese menor? Que me imagino que entonces el menor la tenía ya, el menor lo que tiene 15 años, si mal no recuerdo, hasta ahora. Sí, tiene 15 años. Entonces lo que tenía en ese tiempo era 12 años, quizás menos. 11 años. Entonces hay que investigar toda esa parte. El precandidato. ¿Cómo llegó a Colombia? ¿Quiénes la vendieron en Arizona y cómo llegó a Colombia? Exacto. El precandidato colombiano es hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada tras ser secuestrada por Pablo Escobar, y nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala. Bueno, es como señalamos en este comentario. El espíritu de Pablo Escobar todavía a casi 32 años de la muerte de este capo colombiano, todavía sigue latente en Colombia. Sí, tiene todavía ese espíritu ha tenido la fuerza todavía para seguir implantando el terror a través de la muerte. ¿Por qué? Porque ya nada más tenemos que ver y sopesar cómo este magnicidio, este intento de asesinato, pues se ve ahora mismo en la persona de Miguel Uribe Turbay. Es algo penoso, en donde este precandidato y actual congresista del Partido Demócrata, ¿verdad?, de Colombia, pues está ahora en estado de entre la vida y la muerte. 7 disparos y solamente un milagro de Dios puede salvar a este muchacho. Bueno, esperemos que más adelante las autoridades investiguen al sicario y que él hable quiénes estuvieron detrás de ese atentado, quiénes lo mandaron a matar, cuánto le pagaron por matarlo y todo eso. Ese muchacho ya ahorita me imagino que van a salir las informaciones al aire porque ya tienen que estar investigándolo en relación a ese atentado.